Ahora, en Te digo la otra, ancho, ajeno y superpoblado. Así está el mundo. Brasil al borde del fascismo, como para no decir al borde del abismo, o ambas cosas, parecido, ¿no? Las elecciones del pasado domingo dejaron unos resultados que, bueno, los cuales ya estamos a martes y ya es difícil agregar algo nuevo sobre todo lo que se ha dicho en las últimas horas, ¿no? Es difícil agregar algo nuevo sobre un personaje como Jair Bolsonaro, ¿no? Que cualquier adjetivo que uno utilice parece quedarle corto. En los hechos, 46% de los votantes en Brasil eligieron a Bolsonaro en primera vuelta. Lo siguió Fernando Haddad, el candidato del PT, el candidato que vino a sustituir la fallida candidatura de Lula, que la mira por TV desde la cárcel. Fernando Haddad consiguió un 29%. Y en tercer lugar quedó Ciro Gomes, que es otro candidato de izquierda, de centro izquierda, fuerte también en la región del nordeste brasileño, que alcanzó un 12% de los votos. Luego, en cuarto lugar quedó Alckmin, que es el candidato tradicional de la derecha, del PSDB, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, los tucanos, que son los quienes han estado definiendo con el PT las elecciones en los últimos 20 años, y bueno, y en esta ocasión viven un desplome electoral tremendo y quedan en cuarto lugar con tan solo un 5% de los votos. Luego todos los demás candidatos vienen atrás con porcentajes más bien menores. La distribución del Parlamento. Brasil queda con un Congreso aún más fragmentado del que ya tenía, un Congreso prácticamente ingobernable, ¿no? Con más de 30 partidos representados en Cámara de Diputados. La bancada más grande es la del PT, que tiene un 10% del Congreso. Hay 500 y pico de diputados y el PT solamente tiene 50 y pocos. Imagínense, luego lo sigue el partido de Bolsonaro, el PSL, y bueno, y después los demás partidos menores. Un Congreso tremendamente dividido. En el Senado sí, los partidos tradicionales de la derecha, el Centrão, como se llama en Brasil, que es el MDB y el PSDB, logran mantener posiciones más fuertes y se están definiendo también un montón de gobernaciones que van también a competir por segunda vuelta. En fin, estos son los resultados. Pero lo más atronador fue el hecho de que Bolsonaro casi gana la primera vuelta y queda perfilado, bueno, muy favorablemente para poder ser el próximo presidente de los brasileños. Claro, ¿no? Porque en realidad el orden, siguiendo un poquito las encuestas, el orden se mantuvo. Es decir, obviamente que había una ventaja de parte de Bolsonaro respecto al candidato del PT, pero la distancia en realidad sorprendió, ¿no? Sí. El apoyo masivo que tuvo, incluso de sectores que a priori parecían no apoyarlo. Las mujeres, por ejemplo, que durante los últimos conatos de la campaña empezaron a adherir la candidatura de Bolsonaro, y obviamente una bancada, un sector muy importante de los evangelistas, claro, ¿no? Que es un dato no menor para entender el sistema político brasileño, ¿no? Un país extremadamente religioso. 22% de evangélicos hay en la sociedad brasileña. Exactamente, ¿no? Y mayoritariamente optaron por Bolsonaro, por razones obvias, ¿no? El discurso de Bolsonaro en gran parte va en contra de la agenda de nuevos derechos, que a mí me gusta mucho porque hablan de marxismo cultural, sí, para hacer referencia de ello, ya posicionándose ideológicamente, y eso obviamente logra un apoyo muy importante de parte de los sectores más conservadores y fundamentalmente de estos sectores evangelistas. Sí, yo la explicación que le doy a este fenómeno básicamente es que hubo una coordinación del voto de derecha tras la figura de Bolsonaro, sí, ¿no? Digamos, la explicación de esto que sucede es, digamos, hay múltiples por supuesto y hay muchas hipótesis válidas y va a haber que estudiar mucho lo que pasó en Brasil para comprenderlo, pero a priori uno puede escuchar, sobre todo en redes sociales, por parte de algunos analistas y sobre todo por parte de políticos intencionados en pegarle a la izquierda brasileña, sí, está la explicación de que la culpa de todo la tiene el PT y que este es un voto anticorrupción, etcétera, es un voto castigo al PT. Ok, es una explicación. Lo que uno tiene que ver en los números fríos es que en realidad, si uno se fija, la izquierda no falló en estas elecciones, ¿no? La izquierda votó lo que más o menos iba a votar. El candidato Haddad hace una elección más que digna, ¿no? Un candidato que era desconocido para la gran mayoría de los brasileños hace un mes, logra alcanzar un 29% de los votos, que si se quiere es el núcleo duro del PT. El núcleo duro de la izquierda brasileña es un 30%. El otro candidato de centro izquierda, Ciro Gomes, un 12%, perdón, lo que suma 42% es lo que sacó Dilma en primera vuelta en 2014. Sí. O sea, del lado izquierdo del espectro político los votos estuvieron. El tema fue el trasvase brutal de votos que hubo del lado del centro derecha hacia la derecha, ¿no? Y eso se explica de dos maneras, desde el votante
y desde la oferta electoral, Claro. desde los partidos, ¿no? O sea, si uno quiere echarle la culpa a alguien de que Bolsonaro haya obtenido un 46% de los votos, tiene que ver los candidatos de la derecha que se desplomaron en esta elección y tiene que tratar de entender por qué personas que no son votantes del PT, personas que eran tradicionalmente votantes del centro derecha, eligieron a este candidato para derrotar al PT, ¿no? Ahí hay una explicación muy grande. ¿A quién votó a Jair Bolsonaro? Bueno, Bolsonaro fue mayoría entre los hombres, Bolsonaro fue mayoría Educados. entre las personas más educadas de Brasil, fue mayoría entre las personas que ganan más de 10 salarios mínimos, fue mayoría también en las ciudades, en los lugares donde los lugares más modernos del Brasil. Sí, en el Brasil más industrializado y más rico. Y del centro sur, ¿no? Del centro sur, obviamente. Todo eso también, Bolsonaro gana en el 99% de las prefecturas que había ganado el PSDB en la elección anterior, o sea, en los recintos tucanos, los recintos de derecha donde gana Bolsonaro. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, como para que distribuyamos las responsabilidades de una manera un poco más justa, ¿no? Obviamente que también los casos de corrupción, el impeachment a Dilma, Lula preso, todo lo que significó la caída del PT, la salida irregular del PT del gobierno, ¿no? Una salida anticipada y con maneras bastante reñidas con la democracia, como supuso el impeachment a Dilma, da una parte de la explicación, pero que uno puede decir que a la hora del voto, los votos de la izquierda y de la centroizquierda estuvieron en la izquierda. El tema es cómo todas las personas que tradicionalmente se oponían al PT eligen al candidato más reaccionario, con tintes más fascistas, más a la derecha para representarlos en esta elección, ¿no? Y qué espantosa fue la oferta electoral que propuso el PSDB y que propuso el MDB, que ni siquiera lograron disputarle ese voto a la derecha, a la centroderecha. Lo interesante es que el Bolsonaro está en la extrema derecha. Así Claro. que en un escenario de balotaje va a tener que irse, no hay alguien más a la derecha que Bolsonaro, claro. es decir, que por ahí no va a poder captar votos. Debería de moderar en lo posible, uno diría, teóricamente debería de moderar en esta segunda vuelta su discurso para poder captar votos de derecha o acercarse al centro. Algo que no creo que Bolsonaro haga. Yo no creo ni que lo necesite. Y tampoco, exactamente. Y no creo que lo necesite porque eso debería ocurrir en un sistema de partido donde los partidos son fuertemente ideologizados, Claro, ¿sí? claro. Y vos tenés que transar. Me parece que el sistema político brasilero, desde hace décadas, ¿no? Es un poco institucionalizado y en realidad funciona con otra lógica muy distinta a la nuestra, y donde median algunos acuerdos electorales, me parece que ya logra ese caudal de voto necesario, o directamente se mantiene con este caudal de voto y espera a que el voto en blanco le dé la victoria. Y por otro lado, ese conglomerado de partidos que debe reunirse detrás de la crítica a Bolsonaro también es muy complejo. Sí, yo creo que Bolsonaro no necesita rascar votos de ningún lado para ganar. Simplemente con no perderlos, se puede sentar a esperar y ver cómo hace Fernando Haddad para pasar de un 29% de votos a superar, a llegar al menos a un 47, 48. Son 18 millones de votos que necesita Haddad, ¿no? La verdad. Entonces lo veo muy complejo eso. Es un escenario extremadamente favorable para Bolsonaro. Yo diría que, claro, uno intenta practicar la epistemología del optimismo, ¿no? Digamos, y decir, ok, obviamente es muy difícil, es extremadamente difícil que esto se dé vuelta, pero bueno, posible es, digamos, imposible no es. ¿Y qué tendría que hacer Fernando Haddad para poder dar vuelta a esta situación? Por lo pronto hay que cambiar el eje de la discusión, ¿no? Sí. En lo que ha sido tremendamente exitosa la campaña de Bolsonaro es en que se haya discutido en términos de PT versus anti-PT, ¿no? Y que la discusión, que esta elección fue un plebiscito sobre el PT. Esta elección básicamente fue eso, fue un plebiscito sobre la corrupción y la corrupción asociada al PT. Lo cual es terriblemente injusto, porque si bien el PT obviamente tuvo casos de corrupción muy sonados, es uno más de los partidos corruptos del Brasil. No, corre parejo a todo el sistema político brasilero, en realidad, ¿no? Es decir, todos los partidos, a grandes rasgos, están manchados por la corrupción, sí, ¿no? El propio sistema político además ofrece algunos incentivos para que sea así, ¿no? El personalismo, la conformación de las listas. La representación proporcional que hace que haya un parlamento con 30 partidos donde hay que ponerles la taraja arriba de la mesa para que te voten algo. Y así se gobierna en Brasil. Así se gobernó siempre en Brasil y así gobernó Lula, ¿no? Exacto, sí, también. Forma parte de una característica propia del sistema partidario y político brasilero. Pero claro, para mí la corrupción modificó en algo el votante que es volátil, claro, ¿no? Ese votante volátil pudo haber tomado el tema de la corrupción como, bueno, me posiciono en contra de la corrupción, ¿cuál es el candidato que estaría limpio y que de alguna manera propone todo un programa de lucha contra la corrupción y se aleja de la corrección política? Bolsonaro, ¿no? Pero me parece que la corrupción no movió a los votantes del PT, obviamente.
¿sí? Ahí hubo otra lectura acerca de la influencia de la corrupción. Y es interesante también la lectura que se hace de nuestro país y de otros países también, ¿no? Cómo se explica la derrota del PT, asociándolo a los casos de corrupción, y en realidad es un tiro por bandas, ¿no? Porque también quiere explicar un poco cómo está funcionando nuestro sistema de partido, nuestra coyuntura actual. No, hacer un comentario chiquitito desde la comunicación, en realidad, es como lo que estoy metida yo, que creo que a veces no se tiene en cuenta y es súper importante, digo, cómo llega, más allá de la gente que está informada y que puede decidir realmente con capacidad crítica y análisis, el peso de los medios masivos de comunicación, que no se puede dejar de lado nunca, y qué mensajes llegan a todas las casas de esas millones y millones de personas, porque pensamos que la diferencia de votos son 18 millones, en Uruguay somos 3, claro. E igual no llegan las cosas polarizadas, y esto era el PT sí o el PT no, y también era Bolsonaro sí o Bolsonaro no. Entonces, si el mensaje que llega todo el tiempo es sobre Bolsonaro, más después de lo que pasó, de la presunta puñalada que recibió, y todos los mensajes son sobre el mismo tema, y la gente ve supuestamente polarizado, el PT es corrupto y tenemos a Bolsonaro sí o no. Y si no tienen razones para decir que no, digo, no, seguramente nada lo frene. Es como que existe algo en comunicación que se llama la espiral del silencio, que lo que dice es que la gente tiende a emitir opinión cuando siente que está en línea con lo que piensa el resto de la gente, y si no, se calla. Eso también se da en la parte de elecciones, y si todo el mundo está hablando de lo mismo, y se está hablando de Bolsonaro, y la idea que se repite, y el nombre que se repite es Bolsonaro, y ya no, de paso no está como pasar de los titulares o pasar de la información básica que llega por los medios masivos e informarse realmente de quiénes son los candidatos, qué proponen, qué historia tienen en la política, quedan como esas opciones muy arriba de la mesa y se habla de un solo tema. Entonces la gente se centra, porque, o sea, está estudiado, esta no es mi opinión, pero está estudiado que si se habla mucho de un tema, la gente se centra en ese tema, y lo que más se hablaba era la corrupción del PT y Bolsonaro como figura. Y eso también es uno de los factores que creo que puede tener mucho que ver, que también hay que tener en cuenta desde el punto de vista, bueno, de la comunicación y de la comunicación de masas en tiempos electorales. Eso está buenísimo lo que decís, Sofi, porque también está el hecho de que es desconocer, o es esa polarización lo que hace es que cualquiera que tuviera una preferencia muy fuerte anti-PT haya terminado coordinando su voto en Bolsonaro, ¿no? Cuando podría haber votado cualquiera de los otros 29 partidos que había en el sistema político. Que simplifica, además, claro, ¿no? Tener 29 partidos políticos y vos simplificás en una dicotomía. Es decir, corrupción, PT, nuevo político con outsider, no sé qué. Que en realidad outsider no tiene nada de Bolsonaro, ¿no? Es un tipo que está hace 27 años en el Parlamento, que en el Parlamento solamente propuso 3 proyectos de ley en 27 años. Es un tipo que sus capacidades políticas, o podemos llamar hasta como de gestión, entre comillas, son nulas. Y que sobran las palabras, ¿no? Cualquiera puede buscar en la web cualquiera de las cosas repugnantes que dice Bolsonaro y que piensa Bolsonaro y que propone Bolsonaro para la política de Brasil. Yo creo que en mi vida había visto había conocido un político fascista en el siglo XXI, abiertamente fascista, a este nivel, ¿no? Por lo menos y surge la comparación con lo de Trump, ¿no? Que todo el tiempo es como, bueno, y a mí me parece que hay que hacer algunas distinciones que son muy importantes, porque una cosa es ser un fascista en Estados Unidos, otra cosa es ser un fascista en Brasil. Claro. Trump, incluso, bueno, uno puede decir, no importa comparar el discurso, pongamos que los dos son igualmente fascistas, ¿no? Bueno, Estados Unidos es un país donde existe todo un andamiaje de instituciones republicanas, donde el discurso de odio que tiene Trump, para convertirse en política pública, tiene que recorrer un largo trecho. Y de hecho uno ve en la presidencia de Trump un montón de iniciativas deleznables, de las cuales algunas se convierten en política y otras no. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos existe el Congreso, existe el Poder Judicial, existen las gobernaciones, existe un montón de contrapesos al poder presidencial que no le permiten tan fácilmente a Trump pasar su agenda xenofóbica, machista, etc. Paradójicamente, ¿no? En Estados Unidos el presidente tiene más poder hacia afuera que hacia adentro. En el caso de Bolsonaro, esto no es joda, señor. No es joda. Tener un presidente fascista en Brasil no es joda, porque no existen las instituciones republicanas que frenen las iniciativas. Si Bolsonaro no puede pasar algo por el Congreso, lo va a pasar por decreto, y el control de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas del Orden, o sea, es gravísimo y riesgoso, y no existe una justicia independiente como la que puede haber en un país europeo o en Estados Unidos. A mí me parece que realmente esto nos lleva como a pensar el poder que puede tener de destrucción y de realmente empeorar y volver terrible la vida de muchas personas, en particular de las mujeres, de los negros, de los indios, de los pobres, que son los grupos a los cuales los homosexuales, a los cuales les profesa su odio.
no es meramente discursivo ni nominativo, es real, ¿no? Y agregarle a todo eso un discurso revisionista de apoyo a lo que fue la dictadura cívico-militar brasilera. Sí, ¿no? sí, claro. Porque Sí, no hay dimensión en la cual... Él dijo que ganara o perdiera y iba a haber un golpe de Estado, o sea, no había chance de que pasara lo que pasara y pase lo que pase ahora en segunda vuelta, la democracia para él ya no servía e iba a hacer algo para utilizar otro tipo de fuerza y manifestar lo que pensaba. Y el poder que han adquirido en estos últimos años los militares en política es tremendo en Brasil. La capacidad de opinar en política, se han presentado como candidatos, han salido diputados, han salido senadores, puede haber hasta gobernadores militares. Es gravísimo y bueno, la única alternativa que tiene en este caso Haddad es confiar en que parte de la gente que no fue a votar, del 20% de personas que no votaron, que en Brasil es estructural, siempre vota un 80%, poder movilizar dentro de ese 20% que tienden a ser votantes mujeres, tienden a ser votantes pobres, tienden a ser votantes pertenecientes a minorías, que a priori serían más afines al PT que a Bolsonaro, poder movilizar allí, poder captar todo el voto del resto de la centroizquierda. Y bueno, y del lado de la derecha tradicional me parece que hay que hacer realmente darnos cuenta de lo grave que ha sido que la derecha tradicional del PSDB y el PMDB, que jugaron a debilitar la democracia durante todo el último periodo de gobierno, con el impeachment a Dilma, polarizando la sociedad, apoyando un juicio contra Lula que tenía enormes vicios y falta de garantías de todo tipo. Bueno, ellos que jugaron ese juego son enormes responsables de esto. Y ya salió Fernando Enrique Cardoso, una figura que en Latinoamérica ha sido asociada con el centro izquierda, la socialdemocracia. Fernando Enrique Cardoso a decir que no va a apoyar a ninguno de los dos candidatos. O sea, a uno le resulta aterrador una figura que en América Latina ha sido respetada como intelectual y como político, como un tipo moderado, razonable, etcétera, que ante el terror que supone, el horror que supone la barbarie de Bolsonaro, se mantenga neutral. Así que la cosa está fullerísima para los hermanos y las hermanas brasileños. Desde acá, bueno, vamos arriba. Lo interesante es que uno redimensiona o redefine otros candidatos que consideraba de izquierda, ¿no? Un Macri es un bebé de pecho, ese Evo Morales, ¿no? Claro, sí. Se hizo tendencia en Twitter que querían que se quedara Temer, a ese nivel. Fica Temer. Bueno, los esperamos y las esperamos a los brasileños con los brazos abiertos. Todos los que quieran venir para Uruguay, vengan. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar.